cómo esta oración te demuestra que Dios no te ha abandonado. Hay momentos en la vida en los que el alma se arrodilla, pero el cielo parece no inclinarse. Días en los que oramos con sinceridad, con lágrimas reales, con un clamor que nace desde el fondo del pecho, y sin embargo, lo único que escuchamos es el silencio. No hay respuesta, no hay señal, no hay alivio. Solo queda el eco de nuestra propia voz rebotando en la habitación. Ese silencio, más que cualquier otra cosa, duele. Porque no se trata solo de no obtener lo que pedimos, se trata de sentir que fuimos ignorados, como si nuestras oraciones se hubieran perdido entre galaxias, como si nuestra fe hubiera sido demasiado débil para alcanzar el corazón de Dios, como si nuestras súplicas no fueran lo suficientemente importantes para que Él las escuchara. Y ese pensamiento tan sutil y cruel comienza a hacer nido. ¿Y si Dios me ha abandonado? Quizás conoces bien esa sensación. Quizás estás en ella ahora. Tal vez has estado orando por algo que no se resuelve, por alguien que no cambia, por una respuesta que no llega. Tal vez ya ni siquiera sabes qué decir en tus oraciones, porque lo intentaste todo y lo único que recibiste fue el peso insoportable del silencio. Pero déjame decirte algo. El silencio de Dios no es el final de la historia. Es el inicio de algo más profundo. Algo que no se construye con palabras, sino con presencia. Cuando David escribió sus salmos, muchas veces no lo hizo desde la victoria, sino desde la angustia. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre?, clamaba en el Salmo 13. No estaba escribiendo teología, estaba desahogando su alma, estaba confesando que sentía con todo su ser que Dios lo había dejado. Y sin embargo, en ese mismo salmo, después de llorar, después de gritar, después de derramar su dolor, David termina diciendo: «Mas yo en tu misericordia he confiado». ¿Cómo alguien puede pasar del abandono a la confianza en tan solo unas líneas? Porque entendió que el silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es misterio, a veces es formación, a veces es compañía disfrazada de silencio. Dios no siempre responde cuando ni como queremos, pero eso no significa que no esté actuando. En ocasiones, lo que Él está construyendo en tu alma necesita el espacio del silencio para tomar forma. Porque si Él hablara antes de tiempo, interrumpiría el proceso. Si respondiera como esperas, tal vez impediría que descubras algo más profundo en ti mismo. Hay respuestas que solo llegan cuando el corazón ha sido quebrantado lo suficiente como para recibirlas. Hay un tipo de oración que no se grita, se gime, que no se dice con la boca, se expresa con lágrimas, y aunque el mundo no la escuche, y aunque tú mismo pienses que se ha perdido en el aire, Dios sí la escucha. Porque Él no solo oye palabras, Él lee el alma. Él interpreta el silencio. Él traduce las lágrimas. Él desciende a las profundidades donde nadie más puede llegar. Y en ese lugar secreto, donde tú crees que estás solo, Él está más cerca que nunca. Entonces, ¿qué pasa con esa oración que hiciste y nunca fue respondida? Tal vez fue respondida de otra forma. Tal vez la respuesta fue: aguanta un poco más. Tal vez la respuesta fue una transformación interna que aún no habías notado. Tal vez la respuesta fue su silencio, que te está enseñando a confiar en su corazón, incluso cuando no entiendes sus manos. Si hoy estás en ese eco, si cada oración parece morir antes de llegar al cielo, si sientes que has sido olvidado, ignorado, descartado, quiero que respires hondo y escuches lo que te voy a decir ahora. No estás solo, no has sido abandonado, no estás hablando al vacío. Hay un Dios que escucha incluso cuando no responde. Hay un Padre que te ve incluso cuando tú no lo sientes. Hay un Espíritu que intercede por ti con gemidos indecibles cuando ya no te quedan palabras.
El eco de tu oración no es el final, es el principio del silencio donde Dios trabaja. Y si permaneces, si eliges creer mientras duele, confiar mientras lloras, adorar mientras esperas, verás que el silencio no es una tumba, es un vientre, un lugar de gestación, de nueva vida, de profundidad espiritual. Porque aquellos que aprenden a orar sin ver, también aprenderán a vivir por fe. Ahora quédate conmigo, porque en el próximo paso de este camino vas a descubrir algo más. Hay un lugar donde la habitación vacía no está vacía. Hay una presencia que llena incluso cuando todo parece perdido. Y es ahí donde te quiero llevar ahora. Dios en la habitación vacía. Hay momentos en los que la habitación está en silencio. No se escucha una voz, no se siente un abrazo, no se ve ninguna señal. Solo tú, tus pensamientos y esa sensación de vacío que parece llenar cada rincón. Miras alrededor y todo está igual, pero dentro de ti algo está ausente. Como si la presencia que antes te sostenía hubiera desaparecido sin aviso. Como si Dios se hubiera marchado sin dejar nota. Pero, ¿y si te dijera que esa habitación vacía está más llena de lo que crees? Cuando Dios se manifiesta, no siempre lo hace con truenos ni con fuego. A veces, su presencia es tan suave que no la reconocemos. Es como el aire, invisible, silencioso, pero absolutamente esencial para vivir. Elías, aquel profeta de fuego, lo descubrió en una cueva. Después de una gran tormenta, de terremotos y vientos fuertes, no encontró a Dios en lo grandioso. Lo encontró en un susurro apacible, en un murmullo que no llenaba la habitación, pero que invadía el alma. Y ese susurro sigue hablándote hoy, aunque creas que estás solo. Dios no necesita hacer ruido para estar presente. No necesita encender una luz para que lo veas. Su manera de habitar contigo no siempre es emocional, visible o demostrativa. A veces, Él elige la quietud para revelar su fidelidad. No porque quiera esconderse, sino porque quiere que lo reconozcas no por lo que sientes, sino por lo que sabes. Porque hay momentos en la vida en los que la fe no se apoya en sensaciones, sino en convicciones profundas. En la certeza de que Dios está, aunque no lo veas, que obra, aunque no lo sientas, que ama, aunque no lo entiendas. Muchos confunden la ausencia de manifestación con la ausencia de presencia. Pero si Dios se hiciera sentir en cada momento, no aprenderíamos a confiar. Necesitamos aprender que la habitación vacía no es una maldición, es una invitación. Una invitación a descubrir a Dios en lo invisible, a buscarlo no solo en lo espectacular, sino en lo cotidiano, en el aire que respiras, en la lágrima que limpias, en el suspiro que te recuerda que estás vivo, porque a veces Dios espera que se acalle el ruido de afuera para que puedas escucharlo por dentro. A veces permite que se vacíe la habitación para que te llenes de su sustancia. A veces retira lo externo para fortalecer lo eterno, porque cuando no hay nada más, lo único que queda es Él. Y eso, aunque parezca poco, es todo. Y no estás leyendo esto por accidente. Dios usará cada rincón de esa habitación vacía para construir en ti un altar. Porque donde tú ves soledad, Él ve santuario. Donde tú ves abandono, Él ve preparación. Y donde tú piensas que nadie más te acompaña, Él ya está esperándote para revelarte que nunca se fue. Así que la próxima vez que entres en una habitación vacía y te sientas solo, cierra los ojos y susurra: sé que estás aquí. No porque lo sientas, sino porque Él lo prometió. Y su promesa no depende de tu estado de ánimo, sino de su fidelidad eterna. Dios no habita en emociones, habita en verdades. Y la verdad es esta: Él está contigo, incluso cuando el cuarto parece vacío. Porque el silencio no es señal de su partida, es espacio para su profundidad.
Y la soledad no es castigo, es camino hacia la intimidad. Cuando ya no hay nadie, Él sigue estando. Cuando todo lo demás se va, Él permanece. Y eso transforma cualquier habitación en un lugar sagrado. La mentira disfrazada de lógica: si Dios no responde, no me ama. Hay pensamientos que entran en el alma sin pedir permiso, pensamientos que no gritan, pero calan, que no golpean de frente, pero erosionan desde dentro. Uno de los más peligrosos y más comunes es este: si Dios me amara, ya me habría respondido. Suena lógico, razonable, humano, porque en nuestra mente, amor significa atención inmediata, respuesta visible, alivio garantizado. Y cuando eso no llega, la duda se disfraza de verdad. Pero esa lógica está contaminada. Es una trampa espiritual envuelta en razonamiento humano, porque el amor de Dios no se mide por lo que recibes, sino por lo que Él ya entregó. No se valida por tus emociones del momento, sino por la cruz que permanece como prueba eterna. Dios no te ama menos cuando guardas silencio. No te ha rechazado porque no actuó como esperabas. De hecho, es en ese aparente abandono donde su amor está trabajando en lo más profundo de tu ser. El enemigo sabe cómo usar ese pensamiento para separarte. Lo hace en voz baja, en medio de la noche, cuando tu alma está cansada. ¿De qué sirve orar si nada cambia? ¿Por qué Dios escucharía a alguien como tú? Tal vez ya no le importas. No necesita gritarlo, basta con susurrarlo una vez. Y si tú lo aceptas como verdad, el corazón comienza a cerrarse. Te alejas, te enfrías. No porque quieras, sino porque fuiste convencido de que Dios también lo hizo primero. Pero escucha esto: Jesús mismo oró y no recibió lo que pidió. En Getsemaní, sudando sangre, suplicó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la copa no pasó. El silencio del cielo no fue rechazo, fue redención en proceso. Si al Hijo amado no se le evitó el dolor, ¿cómo pensar que el amor se mide por evasión de sufrimiento? El amor verdadero no siempre te evita el proceso, pero sí te sostiene dentro de él. La Biblia está llena de personas profundamente amadas por Dios que enfrentaron largos silencios. José fue olvidado en prisión, Ana lloró años por un hijo, Pablo pidió 3 veces que se le quitara un aguijón y recibió solo una respuesta: bástate mi gracia. ¿Eso suena a rechazo? No. Suena a un padre que sabe lo que está formando, incluso cuando su hijo no lo comprende. Tú no eres menos amado por sentirte ignorado. No estás apartado porque te cuesta creer. Incluso en tu duda, incluso en tu cansancio, incluso en tu silencio, sigues siendo amado con un amor que no cambia. Porque el amor de Dios no es como el nuestro, no tiene altibajos, no depende de tu comportamiento, ni de tus emociones, ni de tus logros. Es eterno, es fiel, es inquebrantable. Y si hoy has pensado que no eres importante para Él porque no respondió, vuelve a mirar la cruz. Esa fue la respuesta definitiva. Todo lo demás, las respuestas que esperas, las señales que anhelas, vienen después. Pero la cruz fue primero. Fue Dios diciéndote para siempre, aun cuando no entiendas, aun cuando no sientas, aun cuando todo parezca en contra: yo estoy contigo, te amo, no te dejaré. Cuando esa mentira vuelva a intentar entrar, no la razones, no la analices, derríbala con verdad, no negocies con ella. Enfréntala con fe, dile al alma lo que el alma ha olvidado, que el silencio de Dios nunca ha sido prueba de ausencia, sino espacio sagrado para fortalecer la fe, que su demora no es castigo, es preparación, y que, aunque no entiendas lo que está haciendo, puedes confiar en quien lo está haciendo, porque Dios no deja de amarte cuando deja de hablar. Muchas veces es porque ya está actuando, y lo que parece distancia
es diseño. Lo que suena a rechazo es redirección. Lo que parece abandono es amor obrando en otro nivel. Prepárate, porque ahora vamos a entrar en un terreno aún más profundo, cuando la fe deja de depender de emociones y empieza a florecer en el silencio. La fe que florece sin sentir nada. Hay un tipo de fe que no se alimenta de milagros, ni se fortalece con emociones, ni se sostiene con señales. Una fe que camina cuando no hay luz, que ora cuando no siente nada, que permanece cuando todo parece haberse ido. Es la fe más pura, pero también la más difícil. La fe que florece sin sentir nada. Muchos piensan que fe es entusiasmo, que es sentir fuego al orar, experimentar gozo al cantar o recibir una paz instantánea al leer un versículo. Y sí, a veces la fe se manifiesta así, pero no siempre. De hecho, las raíces más profundas de la fe no crecen en los días de celebración, sino en los días de sequía, cuando el alma está árida, cuando el corazón no responde, cuando te preguntas si acaso algo está funcionando. Y es ahí, justo ahí, donde florece una fe distinta, una fe que no necesita pruebas para seguir creyendo, una fe que no exige explicaciones, solo decide confiar, no porque lo sienta, sino porque lo sabe, porque ha sido cultivada no en el jardín de la emoción, sino en el desierto del silencio. Y lo que nace en el desierto sobrevive a cualquier tormenta. Esa fe fue la que sostuvo a Job. Cuando perdió todo, cuando sus oraciones no traían respuestas, cuando incluso su propia esposa le dijo que maldijera a Dios si muriera, él dijo: aunque Él me mate, en Él esperaré. Eso no es fe emocional, eso es fe madura, fe formada en el fuego, fe que no busca huir del dolor, sino encontrar a Dios dentro de él. Muchos abandonan su fe porque no sienten a Dios. Pero si tu fe depende de sentir, entonces no es fe, es emoción espiritual. Y las emociones son hermosas, pero inestables. Vienen y van, suben y bajan. Son parte de nuestra humanidad, pero no deben ser el fundamento de nuestra espiritualidad. Porque si dependes de sentir a Dios para creer en Él, cuando no lo sientas, lo negarás. La verdadera fe no pide garantías, no necesita explicaciones. Aprende a vivir con preguntas sin respuestas, a caminar con la Biblia en una mano y con lágrimas en la otra, a adorar con la garganta seca, a confiar con el corazón herido, porque sabe que Dios no es menos real cuando es menos visible, y no es menos fiel cuando es menos audible. Su silencio no anula su presencia, su demora no cancela su promesa. Tal vez tú estás en ese lugar, donde orar es difícil, donde leer la palabra parece no tener efecto, donde el alma está entumecida, y piensas que eso significa que estás lejos de Dios. Pero no, eso significa que estás madurando, estás dejando de vivir por vista y comenzando a vivir por fe. Y eso es hermoso ante los ojos de Dios, porque una fe que actúa cuando todo va bien no es fe, es respuesta lógica. Pero la fe que se mueve cuando nada tiene sentido, esa es la que transforma el alma, la que toca el corazón de Dios, la que abre los cielos no con gritos, sino con constancia, no con emociones, sino con obediencia. Esa fe silenciosa, cansada, rota, pero firme, esa es la fe que florece. Y lo más impresionante es que Dios ve esa fe, aunque nadie más la vea, aunque tú mismo no la sientas. Él la honra, la recompensa, la usa para escribir las historias más poderosas, porque Él sabe que el oro más puro no se encuentra en la superficie, se forja bajo presión, bajo fuego, en silencio. Así que si hoy tu fe no brilla, si no tienes palabras elocuentes, ni fuerzas para cantar, ni lágrimas para llorar, pero aún así decides creer, déjame decirte algo, estás floreciendo, en lo secreto, en lo profundo, en lo invisible, pero estás creciendo,
Y ese crecimiento te llevará al próximo nivel, donde entenderás que incluso el dolor puede ocultar una promesa, y que lo que parece el fin puede ser el umbral de lo que Dios está a punto de revelar. Cuando la promesa se esconde detrás del dolor, el dolor nunca avisa. Llega como una ola que no se puede detener. Y cuando toca el alma, todo cambia. Cambia tu forma de mirar la vida, de orar, de confiar. A veces te quiebra tanto que ni siquiera sabes si podrás volver a levantarte. Pero hay algo que muchos no logran ver en medio de esa tormenta, que muchas veces la promesa de Dios no se pierde en el dolor, se esconde dentro de él. Hay momentos en los que te sientes desorientado, como si todo lo que Dios te prometió hubiera sido borrado por las circunstancias. Te preguntas si lo entendiste mal, si lo soñaste, si fue tu imaginación. Y sin darte cuenta, comienzas a cuestionar no solo lo que Dios dijo, sino quién eres tú para Él. Porque cuando duele mucho, también se nubla la identidad. Pero en la Escritura, esta paradoja es constante. José recibió un sueño de grandeza, de honra, de propósito. Y después de eso, lo vendieron, lo traicionaron, lo olvidaron en una prisión. Pasaron años sin una sola evidencia de que esa promesa fuera real. ¿Cómo se sostiene la fe cuando la vida parece contradecir lo que Dios habló? Porque eso es lo que más hiere, cuando lo que vives no se parece en nada a lo que creíste, cuando el camino se llena de espinas en lugar de gloria, cuando lo que esperabas como bendición se convierte en proceso y piensas, si esto es parte del plan de Dios, ¿por qué duele tanto? La respuesta no es sencilla, pero es verdadera. Muchas promesas solo pueden manifestarse después del quebranto. No porque Dios lo disfrute, sino porque Él conoce los procesos invisibles que forman el carácter. Porque la promesa no es solo lo que vas a recibir, es en quién te vas a convertir cuando llegue. Y si el recipiente no está listo, la bendición puede destruir en lugar de edificar. Dios no te promete solo destinos, te prepara para sostenerlos. Y esa preparación muchas veces duele. Duele perder, duele esperar, duele no entender. Pero detrás de ese dolor, algo se está gestando, algo que tus ojos todavía no ven, algo que tus emociones no alcanzan a abrazar, pero que el cielo ya escribió. ¿Recuerdas a David? Fue ungido como rey, pero tuvo que huir por años. Vivió en cuevas, fue traicionado, rodeado por enemigos, desesperado al punto de fingirse loco. Ese era el camino de un rey. A los ojos humanos, no. Pero a los ojos de Dios, era la preparación de un corazón conforme al suyo. Hay promesas que parecen morir antes de nacer, y sin embargo, están vivas, solo que escondidas detrás de capas de dolor, de decepción, de espera. Lo que tú ves como final, Dios lo ve como semilla, y las semillas, antes de florecer, desaparecen bajo tierra. Tal vez hoy sientes que perdiste algo que Dios te había prometido, que lo que un día soñaste quedó enterrado por la realidad. Pero no, no está muerto, está siendo formado, está en pausa divina, está pasando por el fuego que purifica, por el silencio que fortalece, por el dolor que transforma, y llegará. No cuando tú lo exijas, sino cuando estés listo para recibirlo. Porque Dios no se olvida de lo que promete, lo guarda, lo cuida y lo entrega en el momento exacto. Aunque ahora solo veas lágrimas, hay un cumplimiento viniendo hacia ti. No se perdió, solo está escondido. Sigue creyendo, aunque duela, aunque no entiendas, aunque todo diga lo contrario. Porque justo cuando crees que todo terminó, Dios comienza a revelar lo que había ocultado en medio del sufrimiento, y lo que viene será mayor de lo que imaginaste. La ansiedad no es tu enemiga, es tu altar. Hay una batalla que no siempre se ve, pero se siente con fuerza, una presión en el pecho, un nudo en la garganta.
pensamientos que giran sin parar, una angustia silenciosa que se instala sin permiso. Se llama ansiedad y ha sido malinterpretada por muchos dentro de la fe. Se ha dicho que es falta de oración, de confianza, de fe. Se ha dicho que es un pecado silencioso, una vergüenza que hay que ocultar. Pero la verdad es otra, porque la ansiedad no es tu enemiga. Es el lugar donde Dios quiere encontrarte. Cuando tu alma tiembla, Dios no retrocede. Él se acerca, porque no se asusta de tus crisis, no se decepciona de tu fragilidad. De hecho, Él conoce cada pensamiento antes de que lo pienses, cada lágrima antes de que caiga. Él no espera que llegues fuerte a su presencia. Él quiere que llegues como estás, temblando, cansado, respirando rápido, pero dispuesto a entregar el control. Jesús mismo, en Getsemaní, experimentó angustia profunda. Su alma estaba muy triste hasta la muerte, dijo, y sudó como gotas de sangre. ¿Te das cuenta? El Hijo de Dios, quebrado en su humanidad, mostrando que la ansiedad no es señal de debilidad espiritual, sino parte de lo que significa ser humano. Él no huyó del dolor, oró en medio de él. Y eso es lo que tú también puedes hacer. La ansiedad no es el fin de tu fe. Es el altar donde puedes rendirla. Es el espacio donde tus pensamientos desordenados se convierten en oración. Donde tu necesidad de control se convierte en entrega. Donde tus miedos se convierten en confianza. No porque desaparezcan, sino porque los colocas en manos más grandes que las tuyas. Dios no te exige paz antes de acercarte. Él es quien la da. No te pide que llegues resuelto, curado, pleno. Te pide que llegues así, con el corazón acelerado, con la mente cansada, con las dudas que no puedes callar. Porque cuando traes tu ansiedad al altar, estás reconociendo que no puedes, y ahí es donde comienza su poder. Pablo escribió: por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No dijo, no sientan ansiedad. Dijo, no se queden solos con ella. Llévenla a Dios, entréguenla, exprésenla. No la niegues, no la escondas, no te castigues por sentirla, háblala. Nómbrala, preséntala, porque cada vez que haces eso, estás construyendo un altar con tus propios escombros, un lugar donde Dios desciende. Y cuando lo hace, no siempre elimina la causa de tu ansiedad, pero te da una paz que sobrepasa el entendimiento. Una paz que no depende de que todo se resuelva, sino de saber que no estás solo mientras todo sucede. Una paz que no silencia la tormenta, pero te sostiene dentro de ella. Tú no eres menos espiritual por sentir ansiedad. No estás en pecado por tener crisis. Estás vivo. Y eso significa que tu alma está luchando por encontrar refugio. Solo asegúrate de buscarlo en el lugar correcto. No en respuestas inmediatas, no en explicaciones, no en control. Búscalo en Él, en su palabra, en su abrazo invisible, en su altar donde puedes derramar todo lo que eres y recibir todo lo que Él es. Porque la ansiedad no es una barrera entre tú y Dios, es una puerta abierta, una oportunidad de adorarlo en tu quebranto, una forma de decir, aunque estoy temblando, sigo creyendo. Y eso, en el cielo, es una de las formas más bellas de fe. Lo que ahora parece un desorden mental puede convertirse en un lugar de transformación espiritual. La oración que no cambia a Dios, pero te cambia a ti. Muchos oran esperando cambiar algo allá arriba, mover el cielo, alterar el curso de los hechos, convencer a Dios de que actúe. Y cuando no ven resultados, piensan que oraron mal, que su fe fue insuficiente, que no insistieron lo suficiente. Pero aquí hay una verdad que transforma la forma en que entiendes la oración. No es Dios quien cambia cuando oras, eres tú. Dios no necesita que lo convenzas,
No necesita que le expliques tu dolor, ni que le recuerdes lo que prometió. Él ya lo sabe, ya lo vio, ya está obrando desde antes que tú lo pidieras. Entonces, ¿para qué orar? Porque la oración no es solo petición, es transformación. Es el lugar donde el alma se alinea con el corazón de Dios, donde dejas de exigir y comienzas a rendirte, donde lo que tú quieres empieza a ceder ante lo que Él sabe que necesitas. Orar es entrar en una conversación sagrada donde no solo hablas, también escuchas. No solo pides, también sueltas. No solo clamas, también eres moldeado. La oración no es un botón de emergencia, es un altar de cambio. Y muchas veces el milagro no está en que todo se acomode allá afuera, sino en cómo te reordenas por dentro. Cuando te arrodillas y dices, Señor, haz tu voluntad, no estás renunciando a tu deseo. Estás declarando que confías más en su sabiduría que en tu entendimiento. Estás soltando el control con manos temblorosas para recibir paz en el alma, porque esa paz no viene de que Dios haga lo que tú esperas, sino de saber que Él está haciendo lo que tú necesitas. ¿Has notado cómo después de orar a veces todo sigue igual, pero tú no? Hay una ligereza que no puedes explicar, una serenidad que no viene de afuera, una certeza interior que nace sin evidencias. Eso es la transformación de la oración. No tocaste el cielo, fue el cielo que te tocó a ti. Moisés subía al monte a orar, y no siempre bajaba con instrucciones, pero siempre bajaba distinto. Su rostro resplandecía, su espíritu estaba renovado, porque la presencia de Dios no necesariamente resolvía todo, pero lo restauraba a Él. Y esa restauración es lo que sostiene tu fe mientras esperas. Jesús enseñó que cuando ores, entres en tu cuarto, cierres la puerta y hables con tu Padre en lo secreto. No porque haya algo mágico en las paredes, sino porque en ese secreto tu alma se encuentra con el que la formó, y en ese encuentro no siempre obtienes respuestas, pero sí recibes dirección. No siempre sales con milagros, pero sí con visión. No siempre escuchas una voz, pero aprendes a reconocer la suya incluso en el silencio. Orar no es convencer a Dios de que cambie de idea. Es permitir que Él te prepare para recibir lo que viene. A veces te da lo que pediste, a veces te da algo mejor, y a veces te da fortaleza para seguir adelante, aunque la circunstancia no cambie. Pero lo que nunca falla, lo que siempre sucede, es que tú no sales igual. La oración te desnuda, te purifica, te enfoca, hace visible lo que estaba escondido, rompe cadenas que no eran externas, sino internas, te recuerda quién eres y a quién le perteneces, y cuando esa verdad se instala, todo cambia, incluso si nada cambia. Así que sigue orando, aunque sientas que no funciona, aunque parezca repetitivo, aunque no veas resultados. Porque cada vez que oras, estás siendo transformado, moldeado, afinado, preparado. No subestimes lo que Dios está haciendo en tu interior, mientras tú solo esperabas verlo actuar afuera. Susurros en el umbral del colapso. Hay momentos en los que el alma ya no grita, solo tiembla. Momentos en los que estás tan cerca del borde que incluso respirar parece un esfuerzo, donde todo lo que te sostenía se ha debilitado, donde la mente está saturada, el corazón agotado y el espíritu silencioso. Es el umbral del colapso, el lugar donde muchos piensan que Dios se ha retirado. Pero es justo ahí donde Él suele hablar. No con estruendos, no con milagros inmediatos, sino con susurros. Un susurro no es para multitudes, es íntimo, personal, cercano. Para escucharlo tienes que estar muy, muy cerca. Y esa es la clave. Cuando estás por colapsar, Dios no grita desde lejos. Él se acerca y susurra, no porque quiera esconderse,
sino porque quiere abrazarte, no porque ignore tu dolor, sino porque lo está compartiendo contigo. Cuando Elías llegó al punto de decir, Señor, basta ya, quítame la vida, no fue juzgado ni rechazado. Dios lo encontró en la cueva y no lo reprendió. Le susurró, le habló con delicadeza, le dio descanso, le dio comida, le dio nueva dirección. Porque Dios entiende que hay momentos donde el alma necesita menos explicaciones y más ternura. Dios susurra cuando todo está a punto de romperse. No porque minimice tu sufrimiento, sino porque en ese nivel de vulnerabilidad el ruido ya no sirve. Lo único que puede sostenerte es la voz suave que atraviesa la oscuridad sin hacer ruido, pero haciendo impacto. Quizás tú estás en ese umbral. No sabes si podrás seguir. Te has preguntado si Dios se ha olvidado, si tu oración todavía tiene valor, si tu dolor todavía tiene sentido, y tal vez no escuches respuestas estruendosas. Tal vez no veas cambios drásticos, pero si afinas tu alma, vas a percibir un susurro, tal vez en una palabra que alguien diga sin saberlo, en un versículo que aparece justo cuando más lo necesitas, en una canción que parece haber sido escrita solo para ti, en el silencio mismo que se vuelve espacio de consuelo. Dios no necesita levantar la voz para ser real. Él es el que llora contigo en secreto, el que se sienta a tu lado cuando nadie más lo hace, el que no exige que te levantes de inmediato, sino que te acompaña mientras te reconstruyes, porque más que un resultado, le interesa tu corazón. Y en los momentos más oscuros es donde más profundamente Él trabaja en ti. No ignores los susurros. No los descartes porque no suenan como esperabas. A veces, ese pensamiento suave que cruza tu mente, estoy contigo, no te rindas, esto también pasará, no proviene de ti. Es Él, es su forma de decir que aún estás en sus manos, que no eres invisible, que aunque te sientas roto, sigues siendo amado. El colapso no es una señal de derrota espiritual, es una señal de que necesitas descanso, restauración, respirar, volver a lo esencial. Y muchas veces ese retorno comienza con un susurro, un recordatorio sagrado de que Dios no está esperando a que te repongas para amarte. Él te ama mientras te desmoronas. Así que si estás al borde, escucha. No intentes entender todo ahora. No te esfuerces por tener respuestas. Solo quédate en silencio y permite que Él te susurre que aún no terminó contigo, porque en el umbral del colapso también hay esperanza. El lenguaje oculto del silencio divino. El silencio de Dios desconcierta, rompe nuestras expectativas, desarma nuestras lógicas, desafía nuestra fe. Nos han enseñado a buscar a Dios en la voz, en la palabra profética, en la respuesta clara. Pero ¿qué pasa cuando todo lo que recibes es silencio? No un silencio casual, sino uno largo, persistente, casi insoportable. Uno que te hace cuestionar si aún estás siendo escuchado, si tu oración se perdió en el camino, si Dios decidió guardar distancia. Pero ese silencio tiene un lenguaje, uno que no se traduce con palabras, sino con discernimiento. No se escucha con los oídos, sino con el alma. Porque Dios no solo habla, también calla con intención. Y en ese silencio, aunque no lo parezca, sigue comunicándose. En la Biblia, el silencio de Dios nunca fue vacío. Fue espera, fue preparación, fue una pausa cargada de significado. Antes de la manifestación de Jesús, hubo 400 años de silencio profético, 4 siglos sin una palabra nueva. ¿Significaba eso que Dios se había alejado? No. Significaba que estaba orquestando algo que solo se entendería después. El silencio no fue abandono, fue estrategia divina. Y eso sigue siendo cierto hoy. Lo que tú interpretas como ausencia, muchas veces es el susurro de una obra más profunda. Porque cuando Dios calla,
tu alma empieza a hablar. Cuando no recibes respuestas externas, te ves obligado a escuchar lo que sucede dentro de ti, a revisar tus motivaciones, tus heridas, tus deseos. El silencio de Dios expone lo que las palabras suelen encubrir. También es en el silencio donde más se revela la confianza, porque cualquiera puede creer cuando siente. Pero solo los que han aprendido a confiar pueden seguir adorando cuando no sienten nada. El silencio purifica la fe, la lleva a su estado más maduro. Te obliga a preguntarte, ¿sigo creyendo por lo que Dios hace o por quién Él es? Hay una dimensión espiritual que solo se alcanza en el silencio. Moisés subió al monte y estuvo 40 días sin oír nada, hasta que recibió las tablas. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó en completo silencio antes de comenzar su ministerio. Pablo pasó años en Arabia, sin plataforma, sin visibilidad, en espera silenciosa antes de impactar al mundo. Tal vez tú estás en ese silencio ahora. Tal vez no ves señales, no sientes consuelo, no escuchas dirección. Y te preguntas, ¿aún estás ahí, Señor? Y aunque no recibas una respuesta audible, la respuesta es sí. Porque el silencio también es presencia. Es el lenguaje que Dios usa cuando quiere que confíes más allá de tus sentidos. Es el idioma con el que moldea profetas, no consumidores. Hijos maduros, no creyentes emocionales, si estás atravesando ese desierto, no corras, no lo malinterpretes, no huyas, detente, respira, escucha con el alma, porque ese silencio, por más duro que parezca, está lleno de Dios. Y en ese espacio donde sientes que todo está en pausa, Él está obrando lo más profundo. No subestimes ese lenguaje. El silencio divino es una escuela, es una llama que no hace ruido, pero purifica. Es una herramienta que no se ve, pero transforma. Y si logras permanecer ahí, sin apagar tu fe, sin cortar tu conexión, descubrirás que después del silencio siempre viene una palabra que marca un antes y un después. Dios no te protege del desierto, te forma en él. A veces oramos pidiéndole a Dios que nos libre del dolor, que nos evite el sufrimiento, que nos saque del desierto. Pero muchas veces su respuesta no es liberarnos, es acompañarnos dentro, porque Dios, en su sabiduría eterna, no siempre te protege del desierto. Él te forma en él. El desierto es árido, hostil, solitario. No hay señales, no hay sombra, no hay atajos, solo arena, sol, silencio y tiempo. Pero también es el lugar donde Dios habla diferente, donde tus recursos se acaban para que aprendas a depender de los suyos, donde tus ideas se agotan para que recibas su dirección, donde tus fuerzas se quiebran para que nazca una nueva identidad. Israel caminó 40 años por un desierto que pudieron haber cruzado en días, no porque Dios se equivocó, sino porque tenían que ser transformados antes de llegar, porque no basta con llegar a la tierra prometida, tienes que estar listo para vivir en ella, y eso solo lo hace el proceso, solo lo hace el desierto. En el desierto, el maná no llega anticipado, llega cada día, no puedes acumularlo, no puedes depender del ayer, tienes que confiar en que Él volverá a ser fiel. Hoy, el desierto te obliga a vivir presente, a confiar en lo invisible, a depender no de lo que sabes, sino de lo que Él es. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto antes de predicar su primer sermón. No fue el enemigo quien lo arrastró, fue Dios quien lo condujo. ¿Por qué? Porque antes de ejercer su autoridad, tenía que afirmarla en el silencio. Antes de liberar a otros, tenía que vencer su propia tentación. Antes de hablar al mundo, tenía que callar en intimidad. El desierto no fue un obstáculo, fue un entrenamiento. Y lo mismo sucede contigo. Tal vez estás atravesando un momento seco, largo, sin respuestas. Un momento en el que te preguntas si algo de lo que estás viviendo tiene sentido. Pero Dios
no te ha abandonado ahí. Él te está formando, quitando capas viejas, rompiendo dependencias, refinando tu carácter, estableciendo una nueva sensibilidad espiritual. El desierto revela lo que estaba escondido en ti y de parte de Dios. Te enseña a reconocer su voz sin música, sin luces, sin adornos, solo su presencia y tú. Es un lugar de revelación cruda, de confrontación interna, de fe sin adornos. Y cuando salgas de allí, no serás el mismo, porque el que pasa por el desierto con Dios nunca vuelve vacío. Tal vez ahora anhelas que esta etapa termine, pero en vez de pedir que se acabe, pídele entender lo que Dios quiere enseñarte en ella, porque si solo buscas escapar, perderás la formación. Pero si eliges permanecer con humildad, serás transformado. No hay gloria sin proceso, no hay llamado sin desierto, no hay madurez sin quebranto. Y cada minuto que estás pasando en este lugar difícil está produciendo algo en ti, algo que no siempre ves ahora, pero que será evidente más adelante. El desierto no es un castigo, es una escuela. Y el Maestro está más cerca de lo que imaginas. Esta oración no arregla tu vida, revela a Dios en medio de ella. Hay oraciones que nacen del deseo de cambiarlo todo, oraciones que piden transformación, sanidad, restauración, milagros. Pero con el tiempo, descubrimos que no todas las oraciones están destinadas a cambiar las circunstancias. Algunas existen para revelar la presencia de Dios, justo en medio de ellas. Esta oración, la que estás a punto de hacer, no es una fórmula mágica, no es un conjuro religioso, no es una llave que abrirá todas las puertas de inmediato. Es algo más profundo, es un acto de rendición, es un espacio sagrado donde el alma se abre y Dios se manifiesta no con respuestas, sino con su compañía. Porque más importante que lo que Dios puede hacer por ti, es lo que Él quiere ser en ti. Muchas veces oramos esperando que las cosas externas cambien, que el dolor termine, que la puerta se abra, que el silencio se rompa. Pero lo más poderoso ocurre cuando, en vez de buscar una salida, te encuentras con el rostro de Dios justo ahí, en medio de la lucha. Y entiendes que no necesitas entender todo para descansar en su fidelidad, que no necesitas que todo se resuelva para sentir su amor. Esta oración no fue hecha para resolverlo todo, fue hecha para revelarte que nunca estuviste solo, que cada lágrima fue vista, que cada noche de insomnio fue compartida, que cada silencio que te dolió fue llenado por una presencia invisible, pero real. Porque cuando oras con el alma rota, con las palabras entrecortadas, con la fe temblando, el cielo no espera que seas fuerte, solo espera que seas sincero. En esta oración no estás pidiendo que el mundo cambie, estás pidiendo que tu corazón permanezca, que tu alma respire otra vez, que la presencia de Dios te abrace, aunque nada más lo haga. Que el susurro de su espíritu calme tus tormentas internas, que su paz te visite sin pedir permiso, que su amor, silencioso pero inquebrantable, te levante sin necesidad de explicaciones, porque lo más glorioso de esta oración es que no busca resultados, busca comunión, y cuando entras en comunión con Dios, incluso lo que no cambia, deja de doler igual. Porque ahora sabes que no estás cargándolo solo, que no estás caminando en la oscuridad sin guía, que no estás esperando sin compañía. Él está, y donde Él está, nada es imposible. Toma un momento, cierra los ojos si puedes. No necesitas decir mucho, solo estar, solo abrir tu interior y permitir que el Espíritu Santo haga lo que tú no puedes, que sane lo que tú no alcanzas, que sostenga lo que tú ya no controlas. Esta oración no va a arreglar tu vida, pero va a revelarte algo mucho más valioso, que Dios está en medio de ella. Nunca estuviste solo. La prueba viva
eres tú. Lo que has pasado no ha sido fácil. Las noches largas, los días vacíos, las oraciones sin respuesta, los momentos en los que pensaste que no lo lograrías, las lágrimas que nadie vio, los pensamientos que te avergonzaban, las veces que estuviste al borde pero no caíste, y ahora estás aquí, respirando, escuchando, con el alma cansada, sí, pero con el corazón aún latiendo. ¿Sabes qué significa eso? Que nunca estuviste solo, que la prueba viva de que Dios no te ha abandonado eres tú. Porque si Él realmente se hubiera alejado, no estarías aquí. Si te hubiera soltado, no estarías de pie. Tal vez estés herido, tal vez estás en proceso, tal vez no lo entiendes todo, pero sigues. Y ese seguir es la evidencia de su mano, de su gracia, de su fidelidad silenciosa. Muchos buscan milagros externos como prueba de la presencia de Dios, pero tú eres el milagro. Tú que resististe cuando todo empujaba a rendirse, tú que aunque no sentiste su voz, seguiste orando, tú que aun cuando perdiste cosas, personas, certezas, no perdiste la última chispa de fe. Esa chispa no nació de ti, fue sembrada por Él, fue cuidada por Él, y hoy vuelve a encenderse. Dios no necesita hacer algo espectacular para demostrarte su amor. A veces solo quiere que mires hacia atrás, que recuerdes todo lo que pensaste que no ibas a superar, que reconozcas que aunque no lo viste, Él estaba ahí. Cuando te sostuviste sin fuerzas, cuando volviste a intentarlo sin tener razones, cuando amaste aunque te dolía, cuando te levantaste con lágrimas en los ojos, en cada uno de esos momentos, Dios estaba escribiendo una historia de redención. Y ahora esta historia está llegando a un nuevo capítulo, uno donde no dependes más de señales, sino de convicciones. Uno donde sabes que, aunque el proceso continúe, ya no estás a oscuras, porque has sido iluminado por la verdad más poderosa, que Dios no necesita gritar para estar cerca, que su presencia no depende de cómo te sientes, sino de lo que Él prometió, y Él prometió estar contigo todos los días, aún en los más silenciosos, aún en los más rotos, aún en los más largos. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque fuiste sostenido, porque fuiste amado, porque fuiste elegido para seguir, incluso cuando pensaste que habías fallado. Y si Él te ha traído hasta aquí, no es para dejarte a mitad del camino, es para completarte, para renovarte, para hacerte testimonio vivo de que su gracia es más fuerte que cualquier tormenta. Mírate, no con los ojos de quien ve ruinas, sino con los ojos de quien ve fundamento, porque todo lo que perdiste solo despejó el terreno para lo nuevo que vendrá, y todo lo que dolió solo te hizo más sensible a su voz. La voz que dice ahora, sin gritar, pero con certeza eterna: nunca te dejé, siempre estuve, y lo que viene será gloria. Tú eres la prueba viva de que Dios no se fue, de que su amor permanece, de que incluso en el silencio Él sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo, Dios en ti. Ahora es tiempo de orar, no para convencer a Dios de nada, sino para abrazar lo que siempre estuvo ahí. Cierra los ojos, respira y permite que esta oración no cambie tu vida de inmediato, permite que te cambie a ti.